Bienvenidos a Drone y Vídeo, yo soy José Luis y en el vídeo de hoy voy a explicaros cómo utilizar la cámara de vuestros drones, en modo manual y también para qué sirven los modos semiautomáticos que tiene. Para todos aquellos que estáis acostumbrados al modo automático os enseñaré lo fácil que resulta de trabajar en manual, una vez te acostumbras y teniendo en cuenta algunos aspectos de la cámara. De esta manera obtendréis mejores resultados. Hacer fotografías en formato RAW y qué ventajas tiene utilizar este formato respecto al JPG. Y a grabar con curvas logarítmicas si vuestra cámara del dron os lo permite. Realmente lo que voy a explicar en este vídeo os sirve para cualquier cámara, ya bien sea de dron, de cualquier dron, que os permita trabajar en manual, o de cualquier cámara DSLR. El concepto es el mismo. El vídeo es denso, pero porque os lo voy a explicar con mucho detalle, así que quedaos hasta el final porque no os va a quedar ninguna duda. Y para ello me voy a valer de este dron, del Mavic 2 Pro. Vamos al ordenador. Si pulsamos sobre este botón, podemos elegir entre distintos modos. El automático, que lo que vamos es a darle a toda la autoridad a la cámara para decidir la mejor exposición. El modo A, con el que vamos a poder decidir la apertura de diafragma nosotros, pero el resto lo va a decidir la cámara por nosotros. El modo S, de Speed, que significa velocidad. Y en este modo vamos a poder decidir la velocidad de obturación, pero el resto lo va a decidir nuestra cámara por nosotros. Y finalmente el modo M, que es el modo manual, en el cual vamos a poder tomar todas las decisiones nosotros mismos, teniendo acceso a poder modificar tanto la ISO como la apertura de diafragma como la velocidad de obturación. Con la ISO lo que vamos a decirle a nuestra cámara es la sensibilidad a la luz que va a tener nuestro sensor. La ISO nativa de este sensor es de 100 y es en la que mejores resultados vamos a obtener. Por tanto vamos a tratar siempre de trabajar en ISO 100 y a modificar el resto de valores para obtener los resultados deseados. En condiciones de poca luz podríamos aumentar esta ISO, para decirle al sensor que se comporte de una manera más luminosa, por así decirlo, y para que se entienda. En la sección apertura vamos a poder modificar el diafragma. Según las características del objetivo de nuestra cámara, vamos a poder elegir entre varias opciones. La apertura más abierta, que sería el número F mínimo. En el caso de este dron, el Mavic 2 Pro, podríamos bajar hasta un F2.8, con el cual permitiríamos dejar pasar el máximo de luz. Y una serie de aperturas de diafragma que podríamos elegir consiguiendo el doble de luz en cada una de ellas, hasta un máximo de F11, que sería el diafragma más pequeño, más cerrado y por tanto que menor cantidad de luz dejaría pasar. Después podríamos elegir la velocidad de obturación con la que vamos a poder decirle a la cámara el tiempo que queremos que permita dejar pasar la luz, y esto viene reflejado en 1, barra y un número. Esto significa que el tiempo de exposición será de una fracción de segundo, que vendrá determinada por el número que elijamos. Si por ejemplo le decimos 1/100, le estamos diciendo a la cámara que coja un segundo y lo divida en 100 partes, y durante una fracción de esas 100 partes se abra el obturador, deje pasar la luz y vuelva a cerrarse. Por tanto, contra más alto sea el número, menos tiempo de exposición tendrá la fotografía, y contra más bajo sea el número, mayor tiempo de exposición tendrá. En la parte de abajo nos va a mostrar un exposímetro, con el que vamos a poder ver lo que le falta para que se quede expuesto correctamente, que sería 0. Y digo correctamente entre comillas porque nuestro ojo va a ser el que tome la decisión final de si está bien expuesto o no. Si trabajamos en RAW y decidimos exponer como nos está indicando exactamente nuestro exposímetro, podremos luego en edición llevarlo a donde nuestro ojo considere mejor. Pero lo ideal es exponer correctamente para luego en edición poder tener un negativo mejor, por así decirlo. También puede tenderse a sobreexponer un poquito para luego obtener mejores resultados, pero esto ya lo explicaré en otro vídeo. Si entramos en foto, vamos a poder elegir el tipo de disparo. Si queremos que sea un disparo único, si queremos disparar en modo HDR, que significa alto rango dinámico, Hyperlight, que es un modo automático, para situaciones de poca luz, como fotografías nocturnas. En el modo ráfaga vamos a poder hacer 3 o 5 fotografías seguidas, de forma muy rápida, que en ocasiones puede sernos útil para algo que ocurra muy deprisa. En el modo horquillado nos va a hacer una ráfaga de fotografías, pero con distintas exposiciones. También vamos a poder elegir entre 3 o 5 fotografías. En intervalo vamos a poder elegir cada cuántos segundos queremos que haga una fotografía. En el modo panorámico vamos a poder elegir distintos tipos de fotografía panorámica, y el dron de forma automática va a realizar una serie de fotografías, cubriendo esos ángulos, moviendo el gimbal y el propio dron. En proporción de imagen vamos a poder elegir entre dos formatos, el de 3 medios y 16 novenos. Esto ya os lo expliqué cuando hablé del Mavic Mini. Os dejo tarjeta por aquí y os recomiendo que veáis ese vídeo si aún no lo habéis visto. En formato de imagen vamos a poder decirle a la cámara en qué formato queremos que nos guarde las fotografías. Podemos elegir entre RAW y JPEG, o también que nos guarde la foto en ambos formatos. Este último puede ser útil si queremos tener, por un lado, una imagen con buena calidad en RAW y por otro lado un JPEG para poder compartir en redes sociales rápidamente o enviárselo a alguien. El balance de blancos es muy importante porque va a determinar la temperatura de color que va a tener las fotografías que realicemos.
La temperatura de color se mide en grados Kelvin y según el tipo de luz con el que estemos, la fotografía va a interpretar los colores de una manera u otra. Con el balance de blancos lo que vamos es a decir a la cámara el color blanco qué temperatura tiene, según la luz que tengamos, y a partir de ese color blanco, nuestra cámara va a saber interpretar el resto de colores. Si lo dejamos en automático, va a estar variando de forma automática y podemos encontrarnos con que unos árboles tengan, por ejemplo, un tono verde y conforme giramos el dron o el gimbal, ese tono verde cambia a otro tono distinto, y esto queda muy feo. Por eso es muy importante no utilizar el balance de blancos automático. Siempre le vamos a dar nosotros la temperatura de color. La cámara nos da varias opciones de temperatura, en función de la luz que podamos tener. Si es un día nublado, soleado, si es en un interior, y la luz incandescente, si es luz de neón. Y finalmente, en personalizado, vamos a poder darle exactamente la temperatura de color que nosotros queramos. Si entramos en los estilos, vamos a poder hacer ciertas modificaciones: nitidez, contraste y saturación. Tenemos varias propuestas y también tenemos la opción personalizada, con la que vamos a poder decidir si aumentar o disminuir alguno de estos tres valores. A mí me gusta aumentarle 2 puntos la nitidez. Pero todo esto lo podemos hacer también en edición después. Haciéndolo esto en cámara, lo que haríamos es una preedición del valor que queramos modificar. La pestaña color la vamos a poder modificar cuando estemos en modo vídeo. En la tercera pestaña vamos a poder activar ciertas cosas. Por ejemplo, que nos guarde fotos de panorámica, que nos guarde fotos de hyperlapse y poder elegir en qué formato, si JPEG o RAW. Yo os recomiendo que las guardéis siempre en RAW para obtener mejores resultados después en la edición. También vamos a poder activar o desactivar el histograma. Yo os recomiendo que lo tengáis siempre activado, porque os va a ayudar a ver si la imagen está correctamente expuesta. También os recomiendo que dejéis activada la opción de fijar el estabilizador mientras se graba, para que la imagen salga más estable, al quedarse quieto el gimbal justo en el momento de la fotografía. El AFC es el autofocus continuo. Yo os recomiendo que lo tengáis desactivado, porque no vais a tener el control de cuándo enfoca y cuándo no. Si vais a hacer una fotografía, vosotros decidís en ese momento enfocar y disparar. Y si estáis haciendo vídeo, os puede fastidiar la toma, haciendo ese autoenfoque en algunas ocasiones innecesario. Es mejor que antes de una toma vosotros mismos enfoquéis y lo hagáis. Es muy molesto cuando luego en casa repasamos las imágenes en el vídeo y luego notamos ese enfoque automático. Con la sincronización automática de fotos en HD, lo que conseguimos es que cada foto que hagamos con el dron, aparte de que se va a guardar con buena calidad en nuestra tarjeta microSD, también nos va a enviar de forma automática la captura en HD a nuestro teléfono móvil, por si queremos enviarla o publicarla rápidamente. Lo ideal es que lo hagáis cuando aterricéis el dron, claro está. Si activamos mensajes textuales, se generará un fichero con los datos de telemetría, resolución de la imagen, etc. La advertencia de exposición no es ni más ni menos que las famosas cebras que podamos encontrar en otros tipos de cámaras, que consisten en estas líneas que nos van a indicar cuando tenemos un blanco puro y por tanto ahí no va a haber nada de información, más que el blanco. No vamos a encontrar texturas ni nada, porque estará quemado, como suele decirse. Esto es una guía que simplemente nos va a avisar cuando en una zona de la imagen tengamos un blanco puro, y nosotros decidimos. Con la detección automática de los LEDs frontales, lo que conseguimos es que se apaguen momentáneamente cuando vamos a realizar la fotografía, y luego se activan de nuevo cuando termina de hacerse la fotografía. En el modo cuadrícula vamos a poder activar las llamadas regla de los tercios y diagonales, que son una guía para realizar composiciones. También podemos dejarlo desactivado. Con el punto central obtendríamos un punto en el centro como referencia. El umbral de focus picking no es ni más ni menos que estos puntos rojos que salen en la imagen y nos va a indicar en qué zonas de la fotografía está el punto de foco. Y podemos marcarle el nivel de intensidad en bajo estándar o alto. Como veis, si pulso en la pantalla con el dedo, le indicamos dónde queremos que se centre el enfoque y podemos ver cómo cambia la zona marcada en rojo. En modo índice de archivos os recomiendo que lo dejéis en continuo. Si lo ponemos en restablecer, siempre estará renombrando las fotografías desde el número 1. De ahí que os recomiendo que lo dejéis en continuo para que luego cuando copiéis al ordenador no os sobrescriba ninguna imagen. En ubicación de almacenamiento vamos a poder elegir dónde queremos que nos guarde las fotografías. Si alguna vez nos olvidamos la tarjeta microSD en casa, podríamos salvar la sesión utilizando la memoria interna del dron. Pero siempre que podamos es mejor tenerlo configurado en tarjeta SD. El marco hiperlapse lo utilizaremos cuando hagamos hiperlapses. Después podríamos poner los ajustes de cámara al modo de fábrica. Si pulsamos formatear la tarjeta SD, podremos formatear desde el dron. Y también podríamos formatear la memoria interna. Si entramos en la sección configuración del control remoto, podemos configurar algunos botones que nos ayudarán a acceder rápidamente a la configuración de la cámara. En el caso del Mavic 2 tenemos dos botones en la parte de abajo del control remoto llamados C1 y C2 y son configurables. En mi caso tengo puesto en el C1 el enfoque automático
y en el C2 el acceso directo a la configuración de la cámara. Pero como veréis, podemos elegir cualquiera de estas opciones que nos aparece tanto en el botón C1 como el botón C2. En configuración del control remoto, un poco más abajo, tenemos el botón llamado 5D, en el cual podemos también configurar algunos accesos directos que nos harán más fáciles las cosas. En mi caso yo tengo configurado que pulsándolo hacia arriba, la cámara se coloque automáticamente mirando hacia adelante o completamente hacia abajo, y lo hace de forma muy rápida. Esto es bastante útil. En el botón de abajo tengo puesto para cambiar de medición a enfoque, y en los botones hacia izquierda o derecha tengo puesto disminuir o aumentar la apertura de diafragma, porque en mi caso me interesa cuando estoy grabando un vídeo poder ir variando el diafragma según me interese, ya que la velocidad de obturación en vídeo no la voy a tocar. Estaré grabando al doble de velocidad de obturación que los frames con los que esté grabando. Eso es la regla de los 180 grados. Si grabamos, por ejemplo, en 4K a 25 frames, deberíamos de doblarlo para que quedara de una forma más natural. Es decir, 25 frames, 50 de velocidad. 30 frames, 60 de velocidad de obturación. Si pulsamos sobre este botón, vamos a poder alternar entre fotografía y vídeo. Si pulsamos este otro, entramos en la configuración y veremos ya que nos aparece en una pestaña distinta. Donde antes teníamos una cámara de fotos, ahora aparece una cámara de vídeo. Y vamos a poder modificar estas distintas opciones. Si pulsamos sobre tamaño de vídeo, vamos a poder elegir entre 4K HQ o 4K Full FOV. Como veréis, cambia el encuadre de uno a otro. Nos recorta más el sensor. Con el 4K HQ vamos a poder grabar imágenes más cercanas sin necesidad de acercarnos tanto con el dron, por ejemplo. Y si elegimos este otro formato, vamos a tener un encuadre mucho más amplio. En ambos tamaños de imagen podemos elegir entre 24, 25 o 30 frames. También podemos elegir el tamaño de imagen 2,7K y en este vamos a tener un poco más de opciones. Vamos a poder grabar o a 24 o 25, a 30 frames, 48, 50 o hasta 60 frames. Si elegimos el tamaño de imagen de 1080, en este formato podríamos elegir un slow motion. Se nos amplía hasta 120 frames. Es decir, si nuestra prioridad, por ejemplo, en una escena es grabar una cámara súper lenta, un slow motion, nos iríamos a la resolución de 1080 y elegiríamos 120 frames, que es lo máximo que nos permite. Si con 60 frames o 50 frames sería suficiente para lo que queremos grabar la cámara lenta que quisiéramos hacer, pues podríamos irnos a la resolución de 2,7K. Pero si nuestra prioridad absoluta es grabar con el máximo de calidad que nos permita la cámara, podríamos elegir entre 24, 25 y 30 frames. En formato de vídeo vamos a poder elegir entre dos formatos, entre MOV o MP4. Si trabajáis en Windows, os recomiendo que utilicéis el formato MP4. Si trabajáis con Mac, utilizar el formato MOV. Aquí, si entramos en balance de blancos, vamos a tener exactamente lo mismo que os he explicado anteriormente con la fotografía. Vamos a poder elegir la temperatura de color. En estilo vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a poder elegir, esto ya os lo he explicado antes. En color vamos a poder trabajar sin ningún tipo de perfil de color, con un perfil de color HLG o con un perfil de color de log M. Esto ya serían curvas logarítmicas. Si elegimos el perfil de color de log, vamos a trabajar en formato H265. Si elegimos el perfil HLG y en formato de codificación, vamos a poder elegir el codec. Si estamos trabajando en modo H265, estaremos utilizando el perfil de log. Si no, utilizaremos el H264. Si pulsamos sobre este botón gris, como veis se activa una colorización y nos aparece este cartel. Esto simplemente mejora la calidad del color en las vistas en directo, pero nuestro vídeo se va a guardar en formato de log. Si dejamos pulsado el dedo sobre la pantalla del teléfono y nos desplazamos sobre ella, moveremos el gimbal. Si pulsamos sobre este menú y luego en configuración avanzada del estabilizador, podremos modificar el comportamiento del gimbal a nuestro gusto. Y si activamos el límite de inclinación, podremos subir el gimbal 30 grados más sobre el horizonte. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya aclarado cómo hacer fotografías y grabación de vídeo en manual. Si te ha gustado el vídeo, dale like y haz algún comentario, eso siempre ayuda. Y te invito a que veas más vídeos del canal y te suscribas si aún no lo estás. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.